Historia de un pueblo que un día dejó de existir sin dejar un solo rastro. No hubo explosiones ni incendios, tampoco saqueos ni guerra, simplemente, la vida se detuvo de golpe. Las casas quedaron intactas, las puertas abiertas, las ventanas respirando polvo y los relojes marcando la misma hora. En las mesas, la comida se cubrió de telarañas, como si la cena hubiera sido interrumpida en mitad de un bocado. Nadie corrió, nadie gritó, nadie pidió ayuda, la gente desapareció en silencio absoluto. Las calles quedaron vacías, pero los objetos cotidianos permanecieron como testigos mudos. Los árboles dejaron de florecer, como si supieran que ya no había ojos para mirarlos. El aire mismo parecía más denso, cargado de una quietud imposible. No era abandono, era algo distinto, un instante congelado en la eternidad. Y lo más aterrador era que nadie, jamás, volvió para explicar lo ocurrido. Las calles de aquel pueblo estaban limpias, sin señales de caos, como si todos hubieran marchado al mismo tiempo obedeciendo una orden invisible. Los bancos de la plaza conservaban mantas dobladas, como si alguien hubiera planeado volver a sentarse en ellas. Las bicicletas seguían apoyadas contra las paredes, oxidadas pero firmes, recordando un movimiento detenido. No había huellas frescas en el suelo ni marcas recientes en el polvo acumulado en las aceras. Las ventanas parecían observar, cerradas, con cortinas amarillentas que se movían aunque no soplara viento alguno. Ni pájaros, ni grillos, ni insectos se atrevían a romper aquel silencio denso. El aire helaba la piel porque no traía sonido, como si hubiera sido arrancado del lugar. Cada paso resonaba demasiado fuerte, como si no debiera existir allí. Todo parecía en orden, pero era precisamente ese orden lo que resultaba insoportable. Un pueblo vacío que conservaba el eco de una vida que se había borrado de golpe. La iglesia del pueblo se mantenía intacta, con sus puertas abiertas como esperando a fieles que nunca regresaron. El reloj de la torre estaba detenido en medianoche, sus agujas oxidadas clavadas en un instante eterno. Dentro, las velas del altar estaban consumidas a la mitad, como si alguien las hubiera apagado a la fuerza del tiempo. Los bancos de madera tenían polvo acumulado, pero el aire olía a incienso, como si la última misa jamás hubiera terminado. El silencio en aquel templo era diferente, no era vacío, era opresivo, como si alguien aún escuchara desde las sombras. Las paredes guardaban la humedad y con ella un murmullo invisible que nadie sabía descifrar. Era como si el pueblo entero hubiera respirado por última vez allí, frente a ese altar abandonado. No había señales de huida, ni de plegarias interrumpidas, solo una calma imposible. El campanario nunca volvió a sonar y su voz quedó atrapada en el tiempo. La iglesia se convirtió en la primera señal de que el pueblo había sido tragado por algo desconocido. No era solo el de la iglesia, todos los relojes del pueblo marcaban la misma hora exacta. En las casas, las cocinas, los pasillos y hasta en los relojes de pulsera abandonados, las agujas estaban clavadas en la medianoche. Ninguno avanzaba, ninguno se movía, todos habían perdido el pulso de los segundos al mismo tiempo. La sincronía era imposible, un fenómeno que desafiaba toda lógica humana. Algunos relojes tenían polvo acumulado, otros parecían recién detenidos, como si acabaran de congelarse en ese instante. El tiempo había sido arrancado de raíz de aquel pueblo, como si ya no tuviera derecho a seguir fluyendo allí. Era un detalle pequeño pero devastador, la vida se mide en minutos, y allí los minutos habían sido robados. Cada reloj era un testigo mudo de un crimen invisible que nadie sabía nombrar. Los relojes no mentían, todo ocurrió en un segundo y jamás volvió a avanzar. El tiempo mismo se había convertido en parte de la desaparición. Dentro de las casas, la escena era aún más inquietante. Las mesas seguían servidas con pan endurecido, platos con restos petrificados y copas llenas de polvo. Las camas estaban tendidas, con almohadas hundidas que aún parecían guardar la forma de quienes durmieron allí. Los juguetes seguían en el suelo,
como si unos niños hubieran salido a jugar y nunca regresaran. En las cocinas, los utensilios estaban en su sitio, algunos con agua seca en el fondo como si hubiera sido hervida. El orden era perfecto, demasiado perfecto, un orden que no parecía humano. No había señales de violencia, ni puertas forzadas, ni ventanas rotas. Era como si cada familia hubiera decidido levantarse al mismo tiempo y abandonar todo lo que tenían. Pero nadie había visto la partida, y lo más extraño era que no había huellas de salida. Las casas seguían esperando, pero sus dueños jamás regresaron. En el ayuntamiento aún quedaban documentos en los escritorios, informes a medio firmar y cartas abiertas. Algunas plumas estaban sobre el papel, como si alguien hubiera dejado de escribir en mitad de una palabra. Los cajones no estaban vacíos ni saqueados, todo seguía en su lugar como si nada hubiera cambiado. Los archivos hablaban de un pueblo en calma, sin deudas, sin conflictos, sin problemas aparentes. Ningún documento mencionaba una emergencia, una peste o una migración colectiva. El archivo oficial estaba limpio, demasiado limpio, como si hubiera sido borrado de la memoria del tiempo. No había registros posteriores a aquella medianoche, ni un solo dato después del instante exacto. El ayuntamiento era una tumba de papeles mudos, condenados a un silencio perpetuo. Parecía imposible que un lugar entero pudiera desaparecer sin dejar explicación. Y sin embargo, allí estaba la prueba, los documentos se detuvieron el mismo día que la vida. La plaza del pueblo, normalmente lugar de reunión, estaba cubierta de polvo y abandono. El kiosco central seguía en pie, con periódicos amarillentos que relataban días normales antes del silencio. Las bancas conservaban objetos olvidados, un sombrero, un abrigo doblado, una muñeca sin rostro. La fuente estaba seca, cubierta de moho, pero sin señales de daño, como si el agua hubiera dejado de correr por decisión propia. El aire en la plaza pesaba distinto, como si contuviera ecos que se negaban a ser escuchados. El espacio estaba intacto, pero vacío, como un escenario después de que los actores hubieran abandonado la obra. Cada rincón parecía estar esperando la vuelta de la gente, pero la espera se había convertido en eternidad. La plaza, en su calma insoportable, se convirtió en el corazón del misterio. Allí, el silencio era más cruel, más evidente, porque ese lugar había nacido para contener vida. Y sin embargo, ahora solo era un testigo inmóvil de la nada. Algunos aseguran que en el pueblo no solo había silencio, sino voces que se escuchaban desde ninguna parte. Testigos afirmaron oír conversaciones apagadas, como susurros que se mezclaban con el viento inexistente. Los ecos parecían salir de las paredes, de los pozos vacíos, incluso de las campanas que nunca sonaron. Eran murmullos que hablaban de cosas imposibles, como si el pasado aún intentara defenderse del olvido. No eran gritos de miedo, sino diálogos cotidianos, como si la vida siguiera en otra dimensión. El silencio absoluto se mezclaba con esas voces invisibles, creando un contraste insoportable. Era un pueblo vacío, pero no muerto, porque sus voces seguían atrapadas en él. Nadie logró grabarlas, nadie pudo demostrar su existencia, pero todos los que entraban decían escucharlas. Los susurros eran el único signo de que allí había existido una vida antes de la desaparición. Y con cada visita, el misterio se hacía más profundo. Algunos exploradores encontraron fotografías olvidadas en varias casas del pueblo. En cada imagen familiar, todo parecía normal, excepto por una figura extraña en el fondo. Una sombra de espaldas, siempre presente, sin rostro, inmóvil como si vigilara cada momento. En cumpleaños, bodas, reuniones, esa misma figura estaba allí, inmutable. Nadie en el pueblo había hablado jamás de esa presencia, ni existía registro en documentos. Las fotos estaban intactas, sin señales de manipulación, auténticas en cada detalle. Era como si alguien hubiera estado observando desde siempre y nadie se hubiera dado cuenta.
Una figura desconocida, ajena a todos, pero parte inseparable de cada recuerdo. Esa sombra era la única constante, el único testigo silencioso del pueblo antes de desaparecer. Y quizá, el único que sabía la verdad de lo ocurrido. En las casas quedaron objetos que parecían resistirse a la desaparición. Un reloj de bolsillo que seguía sonando en medio de la medianoche eterna. Una radio que encendía sola, emitiendo estática mezclada con voces que no pertenecían a ningún idioma. Una lámpara que se encendía al atardecer sin que nadie la tocara. Esos objetos no eran recuerdos, eran cicatrices vivas del misterio. Cada uno parecía guardar energía, como si fueran fragmentos de la vida robada. Los exploradores que intentaron llevarse alguno, jamás volvieron a ser los mismos. Algunos hablaron de pesadillas insoportables, otros de voces que los seguían hasta en la vigilia. Los objetos eran más que restos, eran llaves hacia lo inexplicable. Y nadie sabía qué pasaría si algún día todas esas piezas se reunieran de nuevo. Un diario encontrado en una de las casas ofrecía una pista final. Las últimas páginas hablaban de un miedo creciente, de algo invisible que todos sentían. El autor mencionaba un sonido en la noche, un murmullo que recorría las calles como un viento imposible. La gente comenzó a reunirse en la iglesia, a rezar juntos, pero nadie pudo detener lo que venía. La última frase escrita fue clara: si alguien lee esto, ya será demasiado tarde. La tinta estaba fresca, como si hubiera sido escrita el día anterior. Era imposible, habían pasado años desde la desaparición. Ese diario se convirtió en la única voz directa del pueblo perdido. Y con él, la confirmación de que sabían que algo iba a ocurrir. El silencio no los tomó por sorpresa, lo estaban esperando. Hoy, el pueblo sigue vacío, esperando a quienes nunca volverán. Las casas continúan abiertas, las mesas servidas, los relojes detenidos. Los objetos permanecen en su sitio, como si la vida hubiera decidido huir y dejarlo todo. Nadie se ha atrevido a habitar allí de nuevo, como si existiera un pacto invisible con el miedo. Cada visitante vuelve con una historia distinta, pero todos coinciden en el mismo detalle: el silencio. Un silencio tan pesado que parece tener voz propia, un silencio que recuerda y observa. El pueblo se convirtió en una herida abierta en la memoria, un lugar donde el tiempo no tiene dueño. No sabemos qué ocurrió, no sabemos por qué ocurrió, y quizás nunca debamos saberlo. Nosotros solo contamos lo que quedó, lo que otros prefirieron callar. Porque el pueblo que desapareció en silencio aún respira, y su eco nos sigue llamando desde la oscuridad.